Buenas tardes y muy bienvenidos una tarde de miércoles más al programa Todos los libros, un libro, recién conmemorado además el Día del Libro la pasada semana, pero todavía nos quedan muchos libros de los que hablar y por eso está aquí Alberto Sansegundo, que es el director y el realizador y bueno, el todo de este programa Todos los libros, un libro de Radio Universidad de Salamanca. Alberto, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué tal ha ido la feria del libro? La feria no, el Día del Libro. Bueno, bien, siempre. Para mí todos los días son días del libro, por lo tanto no establezco demasiada distinción, ¿no? Bien, bien, como siempre, con muchas posibilidades, muchos libros, muchas novedades y muchos libros que no son novedades, pero que también interesan. Bueno, una pregunta un poco personal que yo tengo, Alberto, pero sí que tengo curiosidad por el tema. No sé si te lo he preguntado alguna vez. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura cada día? Quiero decir, a la lectura ya de este tipo, no la lectura pues que tendrás que hacer también en las clases y todo eso, sino a la lectura de este tipo, ya para disfrute, también para investigar, para conocer. Cada día menos, por desgracia. Depende, no puedo decirte una cifra concreta porque depende mucho de las circunstancias profesionales de cada momento. Yo tengo etapas de muchísima intensidad profesional, de mucho trabajo, que apenas me queda, siempre leo todos los días, pero apenas me queda tiempo. Pero claro, yo también llevo muchísimos años, tengo muchos y llevo muchos leyendo desde muy chaval. Y sí que hubo épocas con no tanta intensidad en mi trabajo, con una dedicación profesional, diríamos, más relajada, con no tantos frentes profesionales como los que tengo ahora, en donde sí, ahí sí que puedo decir cifras de a lo mejor 5 o 6 horas diarias durante todos los días. Ahora, pues por ejemplo, vacaciones, ese ritmo sí que, ese número de horas, incluso más, es posible en temporadas de vacaciones. Pues, a lo mejor en verano, todos los días sí que puedo sacar perfectamente una media de 5 o 6 horas al día, ¿no? Pero luego durante las semanas hay días que tengo muchísimo trabajo y a lo mejor pues saco media horita, ¿no? Una hora, 2 horas, depende de las circunstancias. Bueno, esto es como se suele decir también cuando a los estudiantes, ¿no? Estudiando todos los días un poquito, al final se aprueban exámenes y se llegan a conocer muchas cosas, ¿no? Pues con la lectura yo creo lo mismo. Bueno, aunque no se pueda dedicar nada más que un ratito al día, al final pues se llega a tener tantos conocimientos sobre literatura como Alberto Sansegundo, que conoce yo creo que prácticamente de todos los temas, aunque hay algunos, Alberto, que yo creo que a ti te llaman un poquito más la atención, sí, porque estoy viendo el guión que me acabas de enviar y vas a redundar en un personaje y en un escritor del que ya hemos hablado aquí en Todos los libros, un libro. Sí, fíjate, bueno, te quería decir, hacer una acotación a lo que has contado. Claro que se aprende leyendo, pero créeme, yo leo fundamentalmente por placer. Si tuviera que poner en una balanza ventajas, cuáles son los grandes logros, los beneficios que para mí reporta la lectura, hay muchos, evidentemente, el conocimiento es uno de ellos, pero yo sobre todo leo porque me entusiasma, porque disfruto enormemente y creo que es muy modestamente, en tanto que uno pueda considerarse, insisto, muy modestamente un divulgador de la lectura o de libros, creo que el mensaje más potente que uno puede mandar es se disfruta enormemente, mucho más allá del hecho de que se aprende, de que amplías tu experiencia, factores todos que, como decíamos hace una semana, son sustanciales, ¿no? Pero el placer es fundamental. Es fundamental, bueno, pues eso también es una buena muestra de que aquello de todo lo que me gusta es inmoral o engorda, no sé si recuerdas aquel tema, sí, aquella canción, bueno, en este caso no se cumpliría, ¿no? Esto sí que es un auténtico placer, ni es inmoral ni engorda. Eso es. Engorda en todo caso el conocimiento. Sí. Y con respecto a lo que decías de la redundancia, es doble, porque efectivamente es Conan Doyle, el autor de bueno, la larga serie de novelas y cuentos de Sherlock Holmes, el que indirectamente protagoniza hoy también, como hace unos meses, nuestro espacio. Y también hay redundancia en cuanto a que creí que ibas por ahí, en cuanto a un estilo de libro, ¿no? Porque hoy inauguramos una pequeña serie que va a tener 3 semanas, se va a desarrollar en 3 semanas, esta y las 2 próximas, de libros, diríamos, híbridos, de género difuso, que no encajan muy claramente en ninguna categoría preestablecida. Son por un lado, voy a hablar ya directamente del de hoy, ahora lo presentaré, investigación histórica, también diríamos, en cierto modo, una crónica o un reportaje, un amplio reportaje periodístico con connotaciones sociológicas e incluso, y estando Conan Doyle por medio, con elementos vinculados a la novela
criminal, a la crónica negra, a un subgénero, no sé si llamarlo así, si tiene ni siquiera la categoría de subgénero, relativamente frecuente en los anaqueles de las librerías, de las bibliotecas en los últimos años, que es el true crime, los crímenes verdaderos, analizados con una perspectiva, con estas perspectivas múltiples de las que he hablado, en una reiteración, en un modelo de texto que se reitera, como digo, en los últimos años, ¿no? Y también en mi caso, porque me gusta mucho ese mundo, ese subgénero, y hoy lo traigo a propósito de un libro, como digo, bueno, en donde uno de los personajes, no el principal, pero sí uno de los fundamentales, es Conan Doyle. El libro se llama así, precisamente, Arthur Conan Doyle, investigador privado. Está escrito, de él hablé cuando presentábamos hace unos meses, ya lo anticipé, porque lo estaba leyendo entonces, cuando presenté los cuentos completos, la obra completa en cátedra, un volumen extensísimo de 1000 y pico páginas de Sherlock Holmes, protagonizados por ese personaje ya clásico de la historia de la literatura, ¿no? Entonces hablaba de este libro. Está escrito por una norteamericana a la que yo no conocía, Margalit Fox. Se publicó a finales del año 2020, del año pasado, lo publicó Tusquets, en traducción de Francisco García Lorenzana. Y como digo yo, la autora no la conocía, es una periodista, escritora, nacida en el año 61 y colabora habitualmente, al parecer, en New York Times, y ha obtenido premios diferentes, con reconocimientos a su carrera profesional en diferentes ámbitos, ¿no? Pero yo no tenía, como digo, ninguna información en particular con respecto a ella, y me ha interesado mucho el libro y me ha interesado mucho su tarea en este libro, ¿no? Si te parece, sitúo un poco más que anécdota, pero vamos a llamarla anécdota, de la que va a nacer el libro, y luego hablamos de las características de la obra en sí. Estupendo, la génesis, vamos con esa génesis, sí. ¿Cómo se fragua, cómo nace este libro? Sí, voy a leer brevemente el comienzo del primer capítulo, que ya es seductor en sí mismo, ya hace que cualquiera que se acerque a él quede enganchado, yo creo que irremisiblemente. A principios del siglo XX vivía en Glasgow una anciana que no caía bien a casi nadie. Su nombre era Marion Gilchrist, y el 21 de diciembre de 1908, que iba a ser el último día de su vida, Miss Gilchrist, una mujer estirada, imponente y devota, que gozaba de una salud de hierro y de unos ancestros impecables, estaba a pocas semanas de cumplir 83 años. Así empieza el libro. Engancha. Yo creo que la profesión periodística de Margalit Fox se nota, ¿no? Esto lo tienen que hacer los periodistas mucho, ¿no? Enganchar la percha esa de la que se habla, sí. El cebo inicial. Entonces, bueno, el capítulo primero empieza de esta manera. Antes hemos tenido una sección de agradecimientos, las citas iniciales, una sección de agradecimientos, una nota de la autora, una introducción, un prólogo. Dirás, demasiados preliminares, y sin embargo preliminares todos ellos muy interesantes, muy oportunos, necesarios para acceder a un libro. La autora en esos prolegómenos nos dice que lo que pretende es poner en conocimiento del lector la historia real de un sensacional asesinato británico, una cruzada por la justicia y el escritor policíaco más famoso del mundo. Ese es el subtítulo, además, de la obra. Entonces, bueno, esta señora, la anciana Miss Gilchrist, posición acomodada, una mujer más bien arisca, algo gruñona, poco sociable, aparece, como digo, brutalmente asesinada en su domicilio en esa ciudad, en Glasgow, la ciudad escocesa, en unas condiciones un poco extrañas que se ponen de manifiesto desde el principio. Aparentemente no hay móvil alguno para la muerte. La puerta de su casa está abierta. Hay una sirvienta que vuelve de unos recados y se cruza en las escaleras sin saber qué es lo que se va a encontrar arriba. Se cruza con alguien que abandona el lugar aparentemente con tranquilidad, de una manera muy natural. Hay una testigo que en la calle vislumbra muy fugazmente a alguien que corre y que parece escabullirse. Hay un broche de diamantes, propiedad de la anciana, que desaparece del hogar de esta señora y reaparece al cabo de poco tiempo en una casa de empeño. El individuo que ha supuestamente empeñado esa joya coge un tren nocturno
al parecer o aparentemente con urgencia hacia Liverpool, parece que huyendo de algo, y allí en Liverpool se embarca hacia Nueva York. Insisto, la rapidez, la aparente urgencia de todo esto parece presuponer un intento de huida. La policía va a identificar muy pronto a este personaje, Oscar Slater, que es un inmigrante alemán de origen judío, que con reputación muy dudosa, y bueno, lo identifican porque parece que es la persona que llevó la alhaja al prestamista, ¿no? Y que además, pocos días después de la muerte de la anciana, se marcha con este periplo que he comentado, con estas etapas, se marcha a Estados Unidos. Lo detienen cuando su barco, el Lusitania, llega a los muelles en Nueva York, lo reconocen los testigos, lo extraditan a Inglaterra, lo juzgan, y no estoy destripando nada, todo esto lo sabemos desde el primer momento. Lo juzgan, lo condenan, primero a la pena de muerte, y luego le conmutan la pena de muerte y se la convierten en una cadena perpetua con trabajos forzados en una prisión, de la que luego hablaremos, terrible, ¿no? El caso se resuelve con muchísima rapidez, se juzga con muchísima rapidez. A principios de mayo de 1909, y recuerda que esta señora aparece en diciembre de 1908, su cadáver, ¿no? En muy pocos meses se resuelve todo, con una rapidez inusual, y esa urgencia parece poder interpretarse en el sentido de una voluntad por parte de las autoridades de dar carpetazo rápido al asunto. Arthur Conan Doyle, que ya en esos momentos era un personaje con mucha trayectoria, con muchísimo éxito, muy reconocido, no solamente desde el punto de vista literario, porque esa especie de comunión que hay entre el propio autor y su personaje, Sherlock Holmes, lo llevó a participar en la vida pública e interesarse por casos de este estilo, se implica en el caso real. Ya, insisto, había estado muy, muy comprometido, movido por una integridad moral que lo caracterizaba, y además por su voluntad y su interés por estos asuntos relacionados con la justicia, se implica en este caso y asume la defensa pública de Slater. De Oscar Slater. Entonces, bueno, el episodio en sí es muy interesante, no solamente este desencadenante, sino todo lo que viene a continuación, que quiero también contarlo por encima. Se califica en un momento determinado la época, lo transcribe Margaret Fox, que cuenta su historia con un aparato documental del que luego hablaré, excepcional, formidable, y parece que lo sabe todo, lo ha consultado todo, ha rastreado todo lo que se puede rastrear. En la época se hablaba de un caso de asesinato sin parangón en la historia criminal. Y es que la muerte fue muy violenta, con la anciana golpeada de un modo muy cruel. Ella era una mujer muy, muy, muy distante, muy excéntrica, muy rica, muy refinada. El sospechoso es un personaje muy particular, Slater, acababa de llegar a Glasgow con un currículum un tanto impreciso. Se presentaba como dentista, como tratante en piedras preciosas, pero se movía en ambientes marginales, se dedicaba al juego y también, según las pesquisas de la policía, al proxenetismo. Tenía una joven amante francesa, supuestamente cantante de music hall, pero todas las sospechas indicaban que ejercía como prostituta. Como ves, todos los ingredientes precisos para que le culparan. Claro, para hacer de él un chivo expiatorio perfecto. Una cosa antes de que sigas adelante, Alberto, ¿esto es verídico? O sea, ¿esto que Margaret Fox cuenta es verídico? ¿Es todo pura invención? Todo absolutamente cierto. Todo absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Pero la verdad es que este género está muy de moda, Alberto. Este género está muy de moda porque es que estoy hablando contigo y yo ya sabes que soy quizás más de lo visual, ¿no? De la tele, de las series. Y acabo de ver también precisamente una serie, La Investigación, que es una serie danesa, también basada en un episodio real de 2017. Yo no sé si tú te acuerdas de aquel caso del submarino, de aquella chica que apareció pues despedazada prácticamente en el océano. Y bueno, esta investigación cuenta absolutamente todo cómo fue esa investigación, también muy muy rápida, en 3-4 meses lo solventaron todo, y eso que el cuerpo pues, estaba en el océano, ¿no? Además en el Báltico, estaba en el mar Báltico, y estaba reflexionando sobre ello, ¿no? Sobre lo de actualidad que está este tipo de género, ¿no? Tanto en lo audiovisual o en lo visual como también en los libros, ¿no?
Sí, hay la versión catastrofista, la lectura catastrofista de ese asunto. El mundo literario está acabado, diría esa tesis, y ya no es capaz de inventar nuevas historias y por lo tanto tenemos que recurrir a la realidad. Ya no existe ese escritor capaz de construir, de urdir un universo completo, ajeno absolutamente a la realidad. ¿No? Yo no estoy en absoluto de acuerdo No, ni con yo eso. tampoco, Alberto, pero yo creo que esto se da también porque, por lo que siempre se dice, ¿no? Que la realidad en muchos casos supera la ficción, porque la realidad, desde luego, también es muy digna de ser contada y siempre se le puede dar pues ese arte, ese saber contar las cosas que son fundamentales, ¿no? No tiene que ver, o no tiene por qué ser la realidad, no tiene por qué desmerecer, ¿no? En una obra literaria o en una serie. Claro, fíjate que el argumento contrario a este que ponía encima de la mesa es el de, me viene a la cabeza ahora Andrés Trapiello, el escritor, novelista y poeta español, que dice, detrás de cada persona, glosa la referencia de otro autor, detrás de cada persona en la vida de una persona hay una novela. Es decir, cualquiera de nuestras vidas es potencialmente novelística. Evidentemente, en algunos casos, no todos somos asesinados a los 83 años en nuestra casa. Mejor que no, mejor que no. Confiemos en que sea así, pero quiero decir que hay vidas más intensas y menos intensas, pero que detrás de todo ser humano si hay una lectura, si hay una visión inteligente, imaginativa y creativa de alguien que la cuenta, hay una historia novelesca. Entonces, efectivamente, es un caso real, todo es real, los documentos, como digo, se presentan una bibliografía final de más de 100 títulos, son 20 y tantas páginas de bibliografía, está todo muy documentado, todas las afirmaciones, prácticamente incluso hasta las expresiones, muchas de las expresiones, hay mucha construcción, obviamente, también de la propia autora, el modo en el que presenta los hechos, además de una manera muy, muy interesante desde el punto de vista literario, con planos que se entremezclan, que hace avanzar la trama de una manera apasionante, aparte del propio talento narrativo que tiene. Tú habías aludido a la idea del periodismo, quizás está esa idea de ser capaz de captar la atención de la audiencia, ¿no? Pero fíjate que en sí el hecho es interesante, es decir, la situación, el suceso que desencadena la historia es interesante, pero no es más todo lo que pasa después, en el sentido de que efectivamente parece que está buscado ad hoc el pobre Oscar Slater como presunto asesino, pero es que en realidad hay muchísimas deficiencias que el propio Conan Doyle, luego hablaremos de su presencia, detecta, muchísimas deficiencias. No solamente es que todo aparente, que esto es cogido por los pelos, es que hay muchos datos contrastados que nos demuestran que la investigación fue una chapuza absoluta. O a lo mejor no fue una chapuza, había una mano detrás que tenía la intención claramente de resolver rápidamente, de sacar del medio el caso, ¿no? Fíjate, no había ni un solo vínculo, no se encontró ni un solo vínculo que uniera o que enlazara a la persona de la mujer asesinada y su presunto verdugo. Es verdad que Slater había llevado un broche esos días al prestamista para empeñar, pero en el documento que mostró el prestamista, la fecha en la que figuraba expresamente la fecha, y la fecha era anterior al asesinato. Además, el broche, la sirvienta de la anciana, declara que el broche que llevó al prestamista Oscar Slater y el que perdió la señora no tenían nada que ver, eran radicalmente distintos. El broche que había llevado Oscar Slater lo había llevado a empeñar y a desempeñar sucesivas ocasiones en los meses anteriores o en los años anteriores. Las descripciones de los testigos, de los personajes que pululaban, el que salía corriendo, el que bajaba las escaleras, no coincidían en absoluto con Oscar Slater. Las pruebas de identificación, estas ruedas de identificación, se hicieron en condiciones dirigidas, muy sesgadas. Metieron a Slater con unos rasgos muy claros, unos rasgos físicos muy claros, entre un conjunto de personajes radicalmente distintos. Dice un periodista de aquellos días, y transcribe la expresión, la reflexión, Margaret Fox, dice literalmente: utilizar a un grupo de policías y ferroviarios de Glasgow para acompañar a un judío alemán de inconfundible aspecto extranjero en una rueda de identificación era como intentar ocultar un bulldog entre perritos falderos. Entonces,
Efectivamente, Slater se va a Liverpool corriendo y luego a Nueva York, pero resulta que investigaciones de la época permitían conocer que los preparativos de su viaje habían empezado muchísimo tiempo antes. De manera que el caso está lleno de puntos débiles. Dice en un momento determinado, me parece que es el propio Conan Doyle, que el caso estaba construido de principio a fin sobre arenas movedizas, y esta idea de las deficiencias, sospechosas deficiencias, es la que lleva a Conan Doyle a implicarse, ¿no? Entonces, Margalit Fox da cuenta de este desencadenante, de este crimen que es el desencadenante, de todo el proceso posterior, con, como digo, un apabullante muestrario de fuentes documentales con más de 100 títulos, casi 30 páginas de notas, un índice onomástico muy amplio, con esta técnica literaria de la que hablaba, de entremezclar planos e historias de unos y de otros, ahora contaré, muy eficaz, muy adictiva también, con una tensión narrativa. A pesar de que sabemos los hechos desde el primer momento y sabemos la solución de los hechos desde el primer momento, es capaz de mantener una tensión narrativa que lleva al lector de la mano a lo largo de toda la historia. Una historia que se cuenta fundamentalmente en 4 planos entrecruzados. Por un lado, la historia del crimen en sí, con todos los detalles, la investigación, como he dicho, chapucera, mediatizada investigación. Luego está la vida del pobre, y me atrevo a calificarlo, del pobre Slater, antes y después del asesinato. Él, bueno, ya lo contaré dentro de un rato, es un inmigrante, como digo, bueno, durante el juicio, luego su larga, inmerecida y arbitraria condena, acaba por cumplir, a pesar de la intervención de Conan Doyle, cerca de 20 años en un penal de hace un siglo. De esa época. Y en condiciones, además, bueno, luego si da tiempo comentaré algo de su estancia en el penal, ¿no? Segundo plano, Slater. El tercer plano es Conan Doyle, es decir, quién era él, cómo se implica, cuál es su posición en ese momento, cuál es su modo de trabajo. Y el cuarto personaje, o sea, el cuarto frente, es obviamente Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que no sabemos, bueno, nos vas a explicar ahora qué papel juega Sherlock Holmes en esta historia que es verídica. El papel que juega es que Sherlock Holmes, obviamente, no es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes lo escribe Conan Doyle. Y por lo tanto, la agudeza, lo peculiar y singular de su método deductivo, toda su capacidad desaforada de interpretar pistas, etc., no es la de Sherlock Holmes, es la de su creador. Y por lo tanto, Conan Doyle utiliza en el análisis y en el intento de resolución del caso de Oscar Slater, vamos a llamarlo así. Bueno, de hecho, Doyle publicó un libro que era así, el caso de Oscar Slater. Utiliza los recursos deductivos de su personaje. Y Margalit Fox nos muestra ese juego y rastrea en obras, en novelas, en cuentos de Holmes, cuáles son esos métodos deductivos y cómo son trasladables, cómo Conan Doyle los traslada a la investigación real, cómo le sirven, no ya para un caso de ficción inventado por él, sino para un caso real, ¿no? De manera que estos 4 frentes son muy interesantes, entremezclados constantemente, y entonces, bueno, sobre todo esa presencia de fondo de la inteligencia, los métodos súper racionales y las aventuras siempre portentosas de Sherlock Holmes hacen que el libro, como decía al principio, no sabemos de qué estamos hablando de una novela, estamos hablando de una ficción, no, estamos hablando de un documento, es también una crónica histórica, como lo veremos, porque hay un análisis muy agudo de la sociedad victoriana. La reina Victoria muere, creo que en 1901. Estamos, por tanto, todavía y ese análisis que podemos llamar sociológico, histórico-sociológico de la situación, de los hechos, es muy interesante en Margalit Fox, ¿no? Y luego, esos 4 frentes de los que he hablado, con otras líneas del libro que aparecen en un tono menor, como digo, las reflexiones sobre la sociedad victoriana, los valores de esa sociedad, la idea de la ciencia, digamos, un mundo que está cambiando y que a través de la industria, a través de la técnica, empieza a abrirse a los grandes descubrimientos, a las grandes innovaciones tecnológicas y, por tanto, empieza a también privilegiar la ciencia y, por tanto, el método racional frente a la impresión, frente al prejuicio, frente a lo irracional. En particular, hay muchos apartados, o muchos hilos que se desarrollan de interés acerca de, en particular, la ciencia, llamaríamos, policial, es decir, las
técnicas de investigación policial que hasta entonces no se hacían. Hasta entonces se funcionaba con criterios puramente intuitivos o irracionales, claramente prejuiciosos, claramente discriminatorios, aquella cosa del hombroso y el tamaño del cráneo para calificar automáticamente a un criminal, que se utiliza, y esos argumentos se manejaron en el juicio y en el proceso, ¿no? Hay un análisis sobre la vida penitenciaria en la zona, o sea, en la zona, perdón, en la época, no en la zona concreta donde está la cárcel, que es terrible. Hay también un análisis interesante, que yo, por ejemplo, para mí es un descubrimiento absoluto, ¿no? Que es la idea de un estudio muy breve, todo esto, no es un ensayo, ¿no? Sobre el antisemitismo, las raíces incluso históricas del antisemitismo en Inglaterra, que es muy curioso, ¿no? Y todo esto, además, no solamente transmitido al lector a través del texto, a través del relato, sino también se presenta un jugoso complemento documental con imágenes de mucha calidad, de papeles de calidad ahí también, de planos, de mapas, de fotos, de reproducciones de pruebas que se esgrimieron en el juicio, de cartas manuscritas. Por ejemplo, una curiosidad, ¿no? Conan Doyle, aparte de que el caso fue muy notorio, pero la implicación absoluta de Conan Doyle llega cuando Slater, en su prisión, logra, a través de un compañero no sé si de celda o de cárcel, no recuerdo ahora, que sale libre, cumple ya su condena y va a salir, con un expediente un tanto bueno, pues sorprendente, ¿no? Me parece que era en un papel que logra arrancar de uno de los libros de la biblioteca, escribe su petición a Conan Doyle para que se implique. Eso se impermeabiliza. Se hace muy pequeñito, ¿no? Como una especie de rulito, ¿no? Fíjate, este compañero de cárcel de Slater, cuando sale con su condena cumplida, mete ese papelito en una muela, en un espacio de una muela. Y de esa manera, bueno, pues, y ese documento aparece fotografiado también en el libro, para que veas cómo el tipo de imágenes que acompañan el libro, aparte de fotos de los personajes, de de sus familias, etcétera, cartas manuscritas, aparecen notas, que todavía le da, si cabe, aún más sensación de verosimilitud. Bueno, y un gran trabajo de investigación, ¿no? El que ha tenido que hacer Margaret Foss. Sin duda. Un trabajo de muchísimo mérito, ¿no? Ha tenido que explorar e investigar mucho. Claro, esa base es fundamental. Fíjate que, por ejemplo, por centrarme ya en el primero de los ejes, ¿no? Esa investigación lleva a que nos muestre quién era el personaje, quién era Oscar Slater, que había nacido en Silesia, que entonces pertenecía al Imperio Alemán en 1872, muy poca educación, una persona no analfabeta, pero cercano, cómo llega a Glasgow con 20 años, con poco más de 20 años, cómo se mueve en ese ambiente de apuestas callejeras, más bien marginal, con prostitutas, apuestas de caballos, juega al billar por dinero, va con esta chica, Antoine, que tiene 19 años, y luego se analiza esta condición de judío y también en ese desarrollo de la infortunada vida de Slater, la sucesión, la conjunción de casualidades desafortunadas que lo van a llevar a la justicia, ante la justicia, se detallan todos los pormenores, incluso con intervenciones de abogados, del fiscal, los pormenores del juicio, luego la llegada en 1909, a poco de terminar el juicio, a la prisión de Peterhead, que le permite a Fox digresiones sobre cómo era la penología, las políticas carcelarias en la época, los 18 años y medio consumidos se nos cuentan también como prisionero en 1992, la relación epistolar, porque claro, desaparece el vínculo con su familia, la relación epistolar con la madre y las hermanas, se nos cuenta alguna de las cartas terribles, ¿no? De un dramatismo. Luego también su comportamiento en la penitenciaría, que oscila entre épocas de aceptación y etapas de rebeldía y por tanto también de violencia y de conflictividad, ¿no? Su peligroso deslizar hacia, digamos, episodios de desequilibrio mental. Date cuenta que es inocente. Es inocente y lo sabe. Y se consume, viendo que su vida se ha perdido, se consume años y años en unas condiciones físicamente muy duras,
con castigos permanentes, se nos dan cuenta también de esos castigos. Luego todo ese juego psicológico de sus esperanzas, sus decepciones, al ver que cualquier pequeño atisbo, pequeña ventanita que parece que puede cambiar el curso de los acontecimientos, se le cierra una y otra vez, hasta que ya como digo, casi cumplidos los 20 años, ya tenemos noticia también en relación con su vida, las retractaciones de los testigos, como digo, casi 2 décadas después, la revisión de la condena, incluso la tibieza policial y de las autoridades 20 años después, casi 20 años después, a aceptar sus errores, la liberación final, el trato con Conan Doyle, se nos habla de, aquí no quiero desvelar nada, pero... la figura de Conan Doyle sí que fue en este caso trascendental, ¿no? Para que esta persona pudiera salir de la cárcel y para que se asumieran esos errores que se habían cometido en la investigación, ¿no? Sí, fue muy importante, decisiva, a pesar de que, como digo, y no destripo nada, la relación entre ambos al salir de la cárcel fue muy conflictiva, una amarga pelea entre ambos por razones que no quiero desvelar y que eso sí que supondría que las connotaciones de thriller que tiene la obra se perdieran, ¿no? Entonces sí, claro, Conan Doyle llega en un momento muy particular a este caso, ¿no? En un momento, una etapa, como decíamos, muy particular. Y eso es lo que analiza Margalit Fox también en un segundo eje, ¿no? Esta idea del análisis de la sociedad victoriana con los cambios entre, como decíamos, el mundo todavía, vamos a decir, exagerando un poco, pre-racional o pre-científico de la época victoriana, lleno de prejuicios. Fíjate que nos dice Margalit Fox cómo eran los rasgos que definían la época victoriana. Dice: las buenas maneras a la mesa, un piano en la sala de estar, una biblioteca bien dotada, entradas para conciertos y visitas a museos, un programa para ayudar a otros a que se ayudasen a sí mismos y la suscripción pública a una acción de beneficencia favorita. Ese es el mundo estable, ordenado, la templanza, la sobriedad, la mesura, lo conveniente, etc. Ahí le toca entrar, aparece de repente Oscar Slater, que es justo lo contrario. Claro, fíjate que en ese momento, estamos en un momento de cambio, la industrialización creciente hace que llegue gente, desarrollo desmesurado de las ciudades, llegada masiva de una turba, y en ese sentido la lectura es muy actual, de desarraigados, de obreros, de campesinos, de extranjeros, de pobres, y claro, todo eso lo concentra la figura de Slater, ¿no? Que se interpretan en la época como una forma de contagio, como una peste. Y sigue pasando, Alberto. Claro, decir, sí. De ahí la actualidad también, ¿no? Del libro. Claro, y fíjate que claro, y Slater es la representación de la peste. El judío, el inmigrante, de hábitos poco convencionales, no habla bien inglés, con su inglés dudoso se nos dice y su fuerte acento, entonces encarna todos los miedos, todas las ansiedades burguesas frente a esta invasión que va a cambiar el modo de vida de una sociedad, como digo, caracterizada por la templanza, por la moderación, etc. Entonces, el alegato, por ejemplo, que hace el que sería, diríamos, fiscal del Estado en el juicio, representa toda esta idea de los prejuicios de la época, del lugar, de la clase. Entonces, se acusa a este señor como culpable y se le condena porque puede ser culpable, porque sus rasgos, porque su condición de judío, porque su condición de proxeneta, probable condición de proxeneta, ¿cómo no va a ser él? Es la encarnación del mal, ¿no? Es decir, como ves, la justicia, pero no solo la justicia, sino una visión de la realidad absolutamente científica, racional y, diríamos, con lógica ideológico-política, nada democrática, ¿no? Y ahí aparece Conan Doyle. Entonces, porque Conan Doyle, en sus novelas, encarna justo lo contrario. La racionalidad, la aplicación del método científico, la observación. La observación, los juicios, el proscribir los juicios a priorísticos. ¿Qué es Sherlock Holmes frente a Watson? Watson solo ve lo que ve, es decir, el apriorismo, el juicio inicial, ver por debajo de en la lectura de Margalit Fox, por debajo de la clase, por debajo de los rasgos de etnia, de clase social, de raza, etcétera, de religión, ver la verdad, intentar desentrañar la verdad. Eso es lo que hace Sherlock Holmes, ¿no? Y ahí aparece el personaje de Doyle, que es un personaje, sus postulados son liberales, son progresistas, son racionales, como digo, son científicos. Se basa, estamos hablando de la era, se dice en el libro, en la era revolucionaria de la teoría de la evolución, los avances significativos en física, en química, en biología, en geología. Se empieza a comprender a fondo, y toda esa lectura paralela a los hechos
o que surgen de los hechos, que Margaret Fox es capaz de ver en los hechos. Es muy interesante, ¿no?, los avances en cuanto a el análisis de la estructura y las funciones de las células vivas, la teoría de los gérmenes para explicar las enfermedades. Todo eso está ahí creciendo. Y por tanto es la razón. Déjate de que, no, es que vio un gato negro por la calle y por eso contrajo el paludismo. Hombre, no, la ciencia nos dice otra cosa. Bueno, pues en paralelo está la criminalística, el análisis comparativo de las pruebas, de los hechos, de los indicios. Todo eso estaba en pañales en la policía de la época y surgen, o se empieza a desarrollar ahí. Ese es el personaje de Conan Doyle, es la aparición. Como además tenía un rastro en su vida, un rastro significativo de intervenciones públicas, como decía hace un rato, entonces, bueno, su implicación es natural, podríamos decirlo. Fíjate además otra cosa interesante que me parece, hablaba de la medicina, de los avances. Margaret Fox hace una comparación interesante entre los diagnósticos médicos y la investigación detectivesca, ¿no?, a propósito de lo que decía de los gérmenes, ¿no? Es decir, los miedos victorianos eran las enfermedades que propaga la chusma, ¿no?, digamos, y por otro lado tendríamos los delitos que propician esas formas sórdidas de vida de los advenedizos, de los extranjeros, de los delincuentes, de todas esas gentes que viven hacinadas en los suburbios de las ciudades. Y entonces, es curioso cómo, en definitiva, y esto está en Sherlock Holmes, luego hablaremos de ello, la visión reconstructiva de los hechos. Al modo en el que un médico, a partir de un síntoma, va hacia atrás e identifica la causa, un investigador en un delito, la policía, a partir de unos hechos, va hacia atrás retrospectivamente y acaba encontrando las causas racionales en cualquier caso, ¿no? De manera que ese es el planteamiento que hace Conan Doyle, el razonamiento científico para combatir esa sinrazón irracional, obstinada, de la policía y los fiscales que todavía viven en otro mundo, en un mundo, digamos, todavía decimonónico. Que en ese sentido pues supuso una innovación, ¿no? Y que lo vemos ya tan claro, tan sencillo, porque es así, ¿no?, como se suele hacer una investigación policial. En aquel momento pues no era así como se hacían las cosas. Claro. Y fíjate, hablabas del papel de Conan Doyle, ¿no? Conan Doyle bombardeaba a los periódicos con cartas interviniendo en todos los sucesos que encontraba dudosos en la época. Recortaba noticias de prensa vinculadas a este tipo de acontecimientos, estudiaba libros sobre crímenes, estudiaba casos reales. Por cierto, hay un libro muy interesante de Julian Barnes, un escritor británico, que yo presenté en todos los libros hace muchísimos años, que se llama Arthur and George. Arthur es Arthur Conan Doyle y George es George Edalji, que es un caso real también de un personaje condenado aparentemente por los medios, por las autoridades, etcétera, y que Conan Doyle salió en su defensa y logró su absolución, ¿no? Y hay una novela, eso sí que es novela, de Julian Barnes, que se llama así, Arthur and George, publicada en Anagrama hace unos cuantos años. Entonces, insisto, Conan Doyle, que se movía en este mundo de interesarse por los crímenes no del todo bien resueltos, el corolario natural de esa forma de vida es que se implique en este asunto. Su implicación es muy cómoda. Nos cuenta Margaret Fox que en la época Conan Doyle ya se había casado, estaba muy acomodado en una vida muy placentera, no estaba muy dispuesto a trabajo de campo, a salir de casa, no era demasiado proclive a entregarse a la acción, sino a centrarse en la faceta, diríamos, más reflexiva de la investigación. Y ahí todavía conecta más con Conan Doyle, que sin salir de aquel 221B de Baker Street, era capaz de resolver. Claro, conecta con Sherlock Holmes de manera, mucho, como tú comentas, sí. Claro, y entonces, bueno, el caso es muy interesante también, el papel de Conan Doyle en este sentido, por el que preguntabas, porque el personaje de Slater le repele profundamente. Es lo más alejado que pueda haber de su figura, de sus sentimientos personales, de su estilo de vida. Doyle, liberal y progresista, sin embargo, aborrece ese mundo del proxenetismo, ese mundo de marginalidad, ¿no? Pero, sin embargo, y esto es muy valioso y contiene interesantes enseñanzas para el presente, dice Conan Doyle: algunos seguimos conservando el prejuicio anticuado a favor de un hombre que ha sido condenado por un crimen que no ha cometido y no en función de la moralidad de su vida privada. Entonces, ese papel es el que hace Conan Doyle.
evita sus propios prejuicios, cree que objetivamente tiene razón e investiga prácticamente desde su casa. Trabaja casi exclusivamente con los documentos del proceso, la transcripción del juicio, entrevistas con los diferentes protagonistas, infinidad, como decía, de artículos de prensa. Lee también, tiene acceso a las notas de la audiencia de extradición en Nueva York, no habla con su defendido ni una sola vez. Al menos Margalit Fox nos dice que en el registro que ha rastreado, en el registro de correspondencia de la cárcel en esos casi 20 años, no consta, aparecen referidas todas las cartas que ha enviado y no consta ni una sola carta, ni una sola visita de Conan Doyle. Entonces, lo cual abunda en esta idea de que él no se sentía muy cercano espiritualmente, emocionalmente ni intelectualmente al personaje, pero sin embargo se sentía con la obligación moral de defenderlo, ¿no? Entonces cobra más valor todavía ese ejercicio de implacable lógica que prácticamente desde casa y manejando solamente los documentos es capaz de encontrar, diríamos, la verdad. Aunque en realidad el propio Conan Doyle escribe, porque insisto, hay un estudio en 1912 que publica que se llama El caso de Oscar Slater, en donde cuenta todas estas cosas. Él dice que no pretende descubrir quién cometió el crimen, sino por lo menos demostrar quién no lo hizo. Y eso es lo que va a intentar hacer desde lo que podríamos llamar razonamiento de sillón, ¿no? Entonces, él acaba diciendo, el propio Conan Doyle, unos cuantos de los problemas que se han cruzado en mi camino han sido muy parecidos a algunos que inventé para la exhibición del razonamiento del señor Holmes. Y ahí es donde va a entrar el personaje de Holmes con su, ahora hablaremos de ello, ya hablamos hace unos meses cuando hablaba yo del razonamiento abductivo, ni inductivo ni deductivo, el razonamiento abductivo, el razonamiento hacia atrás, la profecía retrospectiva, como se la llama en diferentes momentos del libro, que es un método racional extraordinariamente interesante, que está en la clave, está en algunas, el texto que traigo hoy como un poco extenso, ya me cortarás tú cuando lo veas oportuno, es un texto vinculado con las aventuras de Holmes, precisamente, representativo de este razonar hacia atrás. Se citan en la propia obra pues algunas de La estrella de plata, El carbúnculo azul, que son la base de este estudio en escarlata, que es un clásico en donde está la tesis fundamental de Holmes. El modo, digamos, la esencia de ese diagnóstico, de ese método científico de Holmes, ¿no? Hace un rato hablaba de en qué medida el médico y el investigador privado funcionan de una manera similar, ¿no? La tabla comparativa, por decirlo así, que hace Margalit Fox es más amplia, ¿no? Dice, del modo en el que un médico pues, deduce los síntomas del enfermo a partir simplemente de una tos o de un color de piel y adivina la causa, un naturalista o un biólogo evolutivo es capaz de, a partir de un solo hueso, reconstruir el esqueleto entero, incluso a lo mejor hasta las formas de vida de ese animal que ha desaparecido hace siglos. Un arqueólogo, con un resto mínimo de cerámica, reconstruye una cultura, una civilización, que también ha transcurrido en su devenir en el mundo hace 20 siglos. Pues lo mismo hace el policía, lo mismo hace el detective, el buen detective Holmes, a partir de las pistas externas, ¿no? Hay una fase... Además, en temas en los que se juega uno tanto, aquí en este caso, pues en la vida de un hombre, ¿no? Porque al principio le condenaron a pena de muerte, precisamente. Fíjate que en Estudio en Escarlata, Holmes sostiene, de una manera un tanto, ese punto de humor que tiene Holmes, choca con Watson en una escena interesante que no voy a reproducir, pero sí que me interesa que en ese Estudio en Escarlata, Holmes dice que a partir de una gota de agua, un lógico podría establecer la posible existencia de un océano Atlántico o de unas cataratas del Niágara, aunque no hubiese tenido jamás la más mínima noticia de lo uno ni de lo otro. Entonces ese es el planteamiento. Bueno, hay que ser bastante inteligente para eso. Yo creo que no, con la lógica sola no basta, o hay que tener una lógica muy, muy privilegiada. Claro, bueno, efectivamente, ¿no? Por eso nos deslumbra Holmes y por eso nos deslumbra su padre, ¿no? Su autor, Conan Doyle, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos en el libro es todos estos frentes que he dicho, desarrollados en esos planos que se mezclan y bueno,
apasionante desde todos los puntos de vista. El análisis, como digo, de la sociedad victoriana es muy interesante, la presencia de la industrialización también, este otro razonable, el otro conveniente, más que razonable, se habla de él como, de Slater como el otro conveniente, es decir, ese ajeno, ese que nadie quiere, ese que viene de fuera, pero que es conveniente para cargarle el muerto, nunca mejor dicho. El chivo expiatorio, que siempre tiene que existir, ¿no? Y luego, pues eso, toda esa conexión, sobre todo disfrutable por el que conoce la obra de Doyle, conoce las peripecias de Sherlock Holmes, con infinidad de referencias, de citas, de sus aventuras. Son diferentes frentes que hacen, a mi juicio, extraordinariamente interesante el libro, ¿no? Y de lectura indispensable. Muy bien, y además muy reciente, de 2020. Bueno, Alberto, pues si no me quieres o si no nos cuentas más cosas en torno al libro, si te parece, podemos ir ya con la canción que nos sugieres. Sí, bueno, yo diría simplemente, para cerrar el comentario del libro, que hay un último capítulo, y no lo voy a destripar, se llama, de modo muy significativo, ¿Qué fue de ellos?, en donde Margaret Fox nos cuenta qué ocurrió después, ¿no? Ella manifiesta en ese capítulo final su, literalmente, agnosticismo sobre la autoría del crimen. Dice, de hecho, que cualquier solución presentada 11 décadas después de los hechos solo puede ser producto de la pura especulación. Cuenta el destino de Oscar Slater, murió bastante después, de una embolia pulmonar en su casa el 31 de enero de 1948, a los 76 años. Literalmente dice, después de sobrevivir a casi todos los protagonistas del caso contra él. Y luego sí que tiene interés, y esto tampoco creo que destripe nada, aunque voy a hablar de estrictamente el final último del libro. Margaret Fox utiliza un recurso circular que permite ese cierre redondo de la obra. Las últimas palabras del libro son para las dos hermanas de Slater, con las que se carteaba desde la cárcel, que fueron asesinadas en sendos campos de concentración, y dice, en una frase a mi juicio significativa del propósito último del libro, yo creo, clasificadas por la raza, identificadas, apresadas, transportadas, exterminadas. Otros chivos expiatorios, Alberto. Es decir, de una manera absolutamente absurda, en función exclusivamente de que eres judío, de que, bueno, como un poco lo que quizás se intuía detrás de tu comentario de hace un rato, ¿no? Como pasan los años, pasan las décadas, tenemos libros, tenemos testimonios, tenemos películas y series, y sabemos qué es lo que ha pasado una y otra vez, y el ser humano vuelve a incurrir una y otra vez en el mismo tipo de atrocidades y de barbaridades, ¿no? Y de injusticias en este caso. Entonces yo creo que esa idea, ese cierre final, yo creo que sí que explicita la voluntad última de la autora, el dejar claro que en el fondo lo que hay es un alegato en favor o en contra de las discriminaciones por razones de sexo, de raza, de origen, de circunstancias personales. Muy bien, pues un mensaje ético además del disfrute que seguro que va a proporcionar este libro con todo lo que nos has contado ya, pues ese mensaje ético que también es muy reseñable. Vamos con la canción, Alberto. Sí, bueno, la canción no he encontrado ninguna vinculada directamente con el asunto y he buscado una que sí tiene que ver con el planteamiento de fondo, el trágico error judicial, ¿no? En este caso diríamos un trágico error judicial inducido por los prejuicios. Bueno, en el caso de la canción que traigo es un error judicial grave, gravísimo, inducido por los prejuicios raciales en este caso. Es un clásico de Bob Dylan, Hurricane, huracán, que es el nombre de un boxeador de raza negra que fue condenado. Bueno, la situación es exactamente la misma, no sé de qué año es la canción, 70 y tantos, últimos 70 o primeros 80 será, eso, 80 años después de los hechos que se nos cuentan en el caso de Conan Doyle, investigador privado, pues presente todavía en la vida, en ese caso norteamericano. Bueno, yo creo que este libro que nos comentas hoy, desde luego, muy bien traído, Alberto, también porque errores policiales también muy cercanos en el tiempo han costado la vida a las personas. La semana pasada, ¿no?, se conocía de esa sentencia contra ese policía, ¿no?, que Minneapolis creo que fue, ¿no?, que falleció o mató a esa persona de color por tenerle muchísimos minutos, ¿no?, con la bota puesta en su cuello.
caso de George Floyd, ¿no? Sí, claro, esa es la clave, ¿no? Nosotros no se trata solamente de errores judiciales, porque yo lo transmito en mis clases a los alumnos, claro, los jueces son seres humanos, se equivocan de continuo, como es natural, ¿no? Pero, claro, el problema no es ese, ¿no? El problema es que en este caso son errores judiciales inducidos, la prisa, la urgencia, el chivo expiatorio, el tranquilizar a las mentes bien pensantes con una figura que encarna el mal y que, por tanto, la buena sociedad reacciona automáticamente. Ahí no hay solamente un error judicial, ahí es un error judicial, como digo, inducido, provocado y construido, en definitiva. Se está construyendo una sentencia ad hoc para transmitir un determinado mensaje. Eso es especialmente grave, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un paralelismo, al margen de que musicalmente la canción es espléndida, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues vamos con el fragmento, que seguro que también es espléndido, y con ello ya cerramos el programa de hoy. Nos despedimos de ti hasta la semana que viene y cuando quieras. Sí, bueno, el fragmento es un poco largo, como digo, un poco más largo que otras veces. Conan Doyle en el libro habla de esa presencia suya en la vida real intentando resolver casos o ayudar a resolver casos a partir bueno, la experiencia, vamos a llamarla así, que adquirió con su personaje Holmes, ¿no? Él dice en el libro que unos cuantos de los problemas que se han cruzado en mi camino han sido muy parecidos a algunos que inventé para la exhibición del razonamiento del señor Holmes, como decíamos hace un rato, ¿no? Y él dice, quizá valga la pena citar uno en el que la manera de pensar de dicho caballero fue copiada con un éxito completo. Y entonces cuenta una peripecia personal suya de Conan Doyle, muy similar en su método de actuación a la de Conan Doyle, a la de Sherlock Holmes en alguna de sus aventuras. Y esta es la historia que resolvió Doyle en la vida real. Vamos allá. Había desaparecido un caballero. Había solicitado un reintegro bancario de 40 libras que se sabía que llevaba encima. Se temía que hubiera sido asesinado por el dinero. Lo último que se sabía era que se alojaba en un gran hotel en Londres, después de llegar ese mismo día desde el campo. Por la noche fue a una actuación de Music Hall, salió de allí hacia las 10, regresó a su hotel, se quitó la ropa que llevaba puesta, que se encontró en la habitación al día siguiente, y simplemente desapareció. Nadie lo vio abandonar el hotel, pero un hombre que ocupaba una habitación vecina declaró que había oído cómo se movía durante la noche. Había pasado una semana cuando me consultaron, pero la policía no había descubierto nada. ¿Dónde estaba el hombre? Estos eran todos los hechos que me comunicaron sus familiares en el campo. Intentando ver el asunto a través de los ojos del señor Holmes, respondí por correo que evidentemente se encontraba en Glasgow o en Edimburgo. Más tarde se demostró que, en efecto, había ido a Edimburgo, aunque en la semana que había transcurrido se había trasladado a otra parte de Escocia. Debería dejar aquí el asunto, porque como ha mostrado con frecuencia el doctor Watson, una solución explicada es un misterio estropeado. En este punto, el lector puede dejar de lado el libro y demostrar lo sencillo que es al analizar el problema por sí mismo. Tiene todos los datos que me proporcionaron. No obstante, para aquellos que no tienen paciencia para estos enigmas, intentaré señalar los eslabones que forman la cadena. La única ventaja que tengo es que estoy familiarizado con la rutina de los hoteles de Londres, aunque imagino que varía muy poco de las de los hoteles de cualquier otro sitio. Lo primero era analizar los hechos y separar lo que era cierto de lo que eran conjeturas. Todo era cierto, excepto la afirmación de la persona que había oído al hombre desaparecido durante la noche. ¿Cómo podía diferenciar dicho sonido de cualquier otro sonido en un gran hotel? Este punto se podía descartar, si se contradecía con la conclusión general. La primera deducción clara era que el hombre había querido desaparecer. ¿Por qué otra razón iba a retirar todo su dinero? Había salido del hotel durante la noche, pero hay un portero de noche en todos los hoteles y es imposible salir sin que se entere en cuanto se cierra la puerta. La puerta se cierra tras el regreso de los asistentes al teatro, digamos que a las 12 de la noche. Por eso, el hombre abandonó el hotel antes de las 12. Llegó del Music Hall a las 10, se cambió de ropa y se fue con su maleta. Nadie lo vio. Se infiere que lo hizo en el momento en que el vestíbulo estaba lleno de los clientes que regresaban, es decir, entre las 11 y las 11:30. Después de esa hora, aunque la puerta siga abierta, hay pocas personas que entran y salen, por lo que no cabe duda de que lo habrían visto pasar con su maleta. Después de avanzar pisando terreno firme, ahora nos preguntamos por qué un hombre que desea ocultarse saldría a esa hora. Si pretendía esconderse en Londres, para empezar, no tendría que haber ido nunca al hotel. Entonces quedaba claro que pensaba coger un tren que lo llevaría lejos. Pero un hombre que se baja del tren en cualquier estación provincial durante la noche, lo más probable es que llame la atención, y podía estar seguro de que cuando saltase la alarma y se difundiese su descripción, algún guarda o portero lo recordaría. Por eso, su destino que tenía que ser una ciudad grande, que fuera el final del trayecto donde bajaran todos los pasajeros y donde se podría perder entre la multitud.
Al consultar el horario y comprobar que los grandes expresos escoceses con destino a Edimburgo y Glasgow parten hacia medianoche, se habrá alcanzado la meta. En cuanto al traje, el hecho de que lo abandonase demostraba que pretendía adoptar una forma de vida en la que no entraban las actividades sociales. Esta deducción también resultó ser correcta. Cito este caso para demostrar que las líneas generales del razonamiento defendido por Holmes tienen una aplicación práctica en la vida.